diferentes medios de comunicación, se ha ido, incluso en RPP también, por cierto, se ha ido evaluando la participación, la performance de los candidatos el primer día, el segundo día, el tercer día. El primer día ha habido un cierto consenso de que el señor Bengolea tuvo una participación bastante aceptable. Y en el segundo día, y lo dijimos aquí, una de las participaciones que más llamó la atención por la experiencia de haber sido presidente de la República fue la del señor Ollanta Humala. Así que él está con nosotros esta noche. Postula, por cierto, a las elecciones del 2021. ¿Cómo está, señor Humala? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo que decíamos en la presentación llamó la atención en la comparación, digamos, con sus oponentes en la jornada de ayer, su expertise, su expresión, y claro, usted ha sido presidente de la República, y muchas de las cosas que sus oponentes planteaban, usted más bien, claro, les daba la vuelta porque al haber sido presidente sabe de las limitaciones y las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Estamos realmente en un momento histórico en el que se está planteando cualquier cosa. ¿Cuál es su proyección, más allá de cómo usted esté colocado en los sondeos? ¿Cuál es su proyección de la nube de ofertas que están rondando en este momento político e histórico en el país, señor Humala? Veo una desesperación de los candidatos de impactar con lo máximo, ir a cifras maximalistas, índices, indicadores maximalistas, todo por obtener el apoyo del voto, ¿no? Y eso me preocupa porque en principio la caja fiscal está, digamos, gravemente herida. El paciente, que es el Estado, está en una recesión inducida, que por momentos le quitamos el entubamiento y por otro momento se lo volvemos a colocar. Ajá. Entonces, el problema es que el 11 de abril se va a elegir un Congreso que todo hace ver que va a ser fraccionado. Tenemos la inestabilidad del artículo constitucional que puede vacar a un presidente y que hace del presidente el funcionario público más sensible, más provisional, digamos, ¿no? Sí. Entonces, cualquier cosa puede pasar en estas circunstancias, ¿no? Tenemos un problema de que ya en Europa han salido de la tercera ola y van a entrar a una cuarta ola donde los laboratorios están dejando de cumplir con la provisión de las vacunas. Tenemos un presidente que hasta ahora no nos dice cuántas vacunas ha comprado y no nos dice cuántas vacunas va a entregar a 28 de julio. Entonces, me parece, ahora me parece poco creíble que alguien pueda decir que en 3 meses, en 6 meses resuelve el problema de la vacunación. Y en estas condiciones, hablar de un 6% de elevar el Producto Bruto Interno en salud, 6% de educación, 6% por todos lados, al final vamos a pasar del 100%, digamos, ironizando. Claro. Y eso ya dejó de ser creíble, ¿no? Ya hemos entrado en una situación de carnaval, de, como dicen, lluvia de millones. Ahora, justamente en la presentación, yo resaltaba sus cualidades al momento de exponer y su propia imagen, porque usted ha sido presidente. Si usted llega a ser gobierno, ¿usted gobernaría como en el 2011? Gobernaríamos mejor porque tendríamos la experiencia de haber sido gobierno y además para enfrentar una coyuntura muy distinta a la del 2011. En el 2011 era una coyuntura en la cual no había pandemia y mal que bien, en el gobierno de García nos dejó un ahorro de más o menos 6.700 millones de dólares, ¿no? Y nosotros continuamos obras que nos parecieron positivas, por ejemplo, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, ¿no? Que acuérdense que en la época de Toledo estaba en 50%, hubo un relevo ordenado para poder continuar reduciendo la tasa de desnutrición y llegamos a hasta 11%, me parece, ¿no? Por los colegios emblemáticos, me parece que era una buena obra y la continuamos. Y mejoramos nosotros con los colegios de alto rendimiento, la política social, etcétera, ¿no? Pero en esta coyuntura es distinta. Acá nosotros le hemos dejado a este gobierno 14.200 millones de dólares de ahorro, 2.500 millones de dólares en líneas de crédito a sola firma del Banco Mundial, ¿no?
y un prestigio, un buen nombre internacional del Perú, en el cual los temas políticos fueron manejados en cuerdas separadas con los temas económicos y por lo tanto nos convertimos en poco tiempo en una de las economías más sólidas de la región. Hoy día el tema político está trenzado con el tema económico, y la pandemia, de tal manera de que ya hemos perdido ese prestigio internacional y eso es plata, el costo del dinero, claro. Eso influye en el costo de dinero. Y lo otro que yo diría es la falta del enfoque que están haciendo los candidatos a la presidencia. O sea, creen que la seguridad ciudadana es un problema de la policía y hablan como si fueran jefes de comisaría. Ajá. O creen que el problema de la pandemia es solamente un problema del MINSA, cuando no, es un problema multisectorial. De eso tenemos experiencia, porque nosotros para combatir en el BRAE trabajamos con el Consejo de Defensa Nacional. Para el fenómeno del Niño, el Consejo de Defensa Nacional, porque tiene que haber una articulación entre los ministerios. Por ejemplo, para el combate del COVID, tiene que entrar saneamiento, que es vivienda, tiene que entrar la defensa con toda la logística de las Fuerzas Armadas, tiene que entrar educación con las universidades para trabajar las plantas de producción de oxígeno. Señor Humala. Tienen que entrar una serie de ministerios, el MIDIS, por ejemplo, con Caliwarm, etcétera. Entonces no es un problema solamente del MINSA como lo están enfocando los distintos candidatos. Así es. Ahora, le quería preguntar, señor Humala, si usted ha leído el libro de Pedro Cateriano, Sin Anestesia. En varios momentos lo menciona usted y hay una parte que nos llamó mucho la atención, en la que señala que usted, cuando él era primer ministro, le planteó una sucesión de hechos que condujeran al cierre del Parlamento cuando usted era presidente, es decir, forzar una disolución constitucional, tal como después lo pudo hacer el señor Vizcarra. Narra incluso que usted le guiaba en una cierta estrategia de ir por aquí, ir por allá, etcétera, etcétera, para lograr las dos censuras al gabinete y hacer que el Congreso sea disuelto, porque, en palabras de Cateriano, el Congreso era muy hostil con usted, cosa que se recuerda parcialmente, es cierto, pero ¿usted confirma esta versión? Y si es así, no lo llegó a hacer en su momento, pero ¿lo haría? ¿Usted forzaría una situación que, como dice Cateriano, usted gestó, planeó durante su gobierno? No he tenido la suerte de leer el libro de Pedro. Lo que yo le puedo dar es la versión, mi versión, que es que a raíz del deterioro de las relaciones del bloque opositor, que era, en esa época estaba pues Alan García, estaba Keiko Fujimori, Acuña y Acción Popular, que estaba pues Pitocho, Lescano y otros accionpopulistas, todos se juntaron y acuérdense que en el último año perdimos la mesa directiva, o sea, ya no tuvimos mayoría en el Congreso. Veíamos una acción increciendo de la conflictividad que estaba rayando en las formas democráticas, pero también en el fondo, cuando comienzan a cuestionar el pedido de confianza de los gabinetes, por el caso, por ejemplo, el gabinete René Cornejo, donde le hicieron firmar un documento público para darle la confianza, o en el caso de Ana Jara, censurar por no merecía una censura. Eso no fue planeado, eso fue un tema que, o sea, no fue planeado por nosotros, fue un tema de que la oposición comenzó a crecer en el sentido de tratar de tomar o sea, ¿usted no pretendió en ningún momento forzar una disolución constitucional del Congreso, como lo dice Cateriano? Lo que yo hice fue prever un escenario sobre todo después de la censura del gabinete Jara, prever un escenario de cierre del Congreso. Entonces, cuando yo he convocado a Cateriano, como he convocado a Juan Jiménez, he conversado con el gabinete de ministros, les planteé este escenario y les dije claramente de que mi posición era de que no iba a transar con el Congreso y que si era necesario el Congreso, sea el último año, lo cerraba, ¿no? Y creo que lo entendieron claramente los ministros, inclusive Pedro, ¿no? Entonces, pero no lo respaldó Pedro Cateriano. ¿Cómo se sintió? Pedro Cateriano no lo respaldó, es decir, es lo que él cuenta también en su libro, que veía que no era el momento político, yo le ¿no? planteé este escenario y con un escenario para hacerlo, con esas condiciones, o sea, planteándole este escenario de que esto
podía suceder, él aceptó el cargo. Sino que ya después, cuando él ha estado haciendo lo que se llama el cabildeo, ¿no?, con las diferentes bancadas, él cambió de opinión y yo he respetado su opinión. Para tomar una decisión tan importante y tan trascendente en la historia del país, no la puede tomar solamente el presidente, tiene que tener el respaldo del gabinete y del premier. Obviamente, el problema en ese momento no era que le dieran el voto de confianza, eso estaba descartado, de todas maneras le iban a dar el voto de confianza. El Congreso no iba a ser tan iluso de censurar un segundo gabinete. El problema era la gobernabilidad, la estabilidad política que estaba en juego y que al final los hechos me dieron la razón, porque si el problema no estalló con nosotros, terminó estallando con el gobierno de Kuczynski, al cual yo le advertí, cuando nos relevamos, le advertí de esta situación y que le planteé la posibilidad de que más temprano que tarde iba a tener que cerrar el Congreso. Y me sorprendió mucho la... usted se lo dijo. Usted se lo dijo en la transición. A Kuczynski. Sí. Usted le dijo a Kuczynski, está contando usted. El sonido está un poquito bajo. A ver, probando, 1, 2, 3. Subir el audio. Hola, a ver, podemos subir el audio, por favor, Rocío. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ahí estamos? Sí, perfecto. No, le estoy preguntando o repreguntando, o quisiera conocer un poco más de detalle de lo que usted está afirmando. Que en la transición con Kuczynski, usted le llega a decir a Kuczynski, oye, Pedro Pablo, tarde o temprano vas a tener que cerrar el Congreso. Le dije que la situación de 73 congresistas fujimoristas de oposición, las declaraciones y actitud de Keiko Fujimori, me hacían prever que iba a ser ingobernable y que lo iban a vacar en cualquier momento, que le iban a hacer, no lo iban a dejar gobernar. Y en esas condiciones era mejor, ¿no?, poner una línea, hablar claramente, y si la oposición iba y cruzaba esa línea, cerrar el Congreso, que le censuren el gabinete y ir al segundo gabinete, y estoy seguro que en una elección hubiera tenido un Congreso más paritario. ¿Y qué le dijo Kuczynski cuando usted le advirtió de eso que pareció, o parece, tal como lo está contando, parecía una premonición? ¿Fue una premonición? Bueno, a mí lo que me sorprendió fue la tranquilidad con que lo tomó. Y después, cuando veo en sus declaraciones que él dice que puede jalarse congresistas de la oposición, ya me di cuenta de que él estaba yendo por regalar o entregar obras a cambio de votos, cosa que eso no va a funcionar. Eso no puede resolver un problema puntual, pero no una convivencia de 5 años. Usted, con la experiencia que señala haber tenido, y bueno, la ha tenido evidentemente, ahora hace un rato Juan de la Puente decía que usted, bueno, de acuerdo a los sondeos, vamos a ver qué sale mañana en Datum, pero de acuerdo a los sondeos, pues usted está muy abajo. Y que al haber en el debate resaltado lo bueno de su gobierno, parecía o era una épica a lo imposible. Con la experiencia, sin embargo, que usted tiene, ¿usted garantiza o garantizaría que en un eventual gobierno suyo estén vacunados los 32 millones de peruanos? Claro que sí, pero poniendo como contingencia que primero hay que comprar las vacunas, ¿no? Entonces, allí es lógico. El tema que a mí me preocupa, porque para lanzar un periodo de vacunación tenemos que tener las vacunas. Lo que sí le puedo señalar es que el Perú tiene uno de los mejores sistemas de vacunación en Latinoamérica, muy eficiente, por cierto. Pero lo otro que hay que señalar, y hay que alertar a la población, es que la vacuna no impide que tú contagies. O sea, si tú te vacunas, tú aún puedes contagiar. La vacuna te inmuniza a ti, pero sigue siendo un vehículo transmisor del virus. Fíjese en Chile cómo están las cosas, ¿no? Chile es un país que ha avanzado bastante en la vacunación, pero están en una crisis de crecimiento de contagios, ¿no? Entonces, eso también hay que alertarlo. Muy bien, señor Humala. Vamos a terminar la entrevista, como es protocolo en este programa, con una secuencia que se llama ping-pong. Yo le planteo una idea fuerza, un nombre, algo rápido para responder, y usted lanza la primera idea que tenga en la mente. ¿De acuerdo? ¿Está listo? De acuerdo. Muy bien, suena el relojito. Hernando de Soto. Parlanchín. Polo rojo. La rojiblanca. Polo blanco. La rojiblanca. Polo rojo y blanco y la rojiblanca. Conga. Muchas lecciones que aprender. Odebrecht.
corrupción. ¿Cerrar el Congreso? Cuando sea necesario. ¿Daniel Urresti? Fue mi ministro de Interior. ¿Nadine Heredia? Mi esposa, mi compañera. ¿Antauro Humala? Mi hermano. ¿Su gobierno 2011-2016? El mejor gobierno en 50 años. Madre mía. Una experiencia dura en la vida de un soldado. Muy bien, le agradezco mucho por esta entrevista, señor Ollanta Humala, y que tenga buenas noches. Vamos a ver qué sucede el día de mañana en la encuesta de Datum. A ver, dicen que hay sorpresas. Muchas gracias y simplemente dame 30 segundos, por favor, para señalar de que el 11 de abril tenemos que ir todos a votar, pero que entendamos que ahí puede haber la diferencia entre regresar a la estabilidad que se vivió en nuestra época de gobierno o continuar 5 años más de crisis, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia para sacar al Perú adelante. Ollanta Humala, expresidente y candidato por el Partido Nacionalista. Buenas noches, señor Humala. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a la pausa a esta hora y regresamos con otro debate, o el debate después del debate, que también es protocolo en este programa y sobre todo en estos 3 días de debate aquí en Nada Está Dicho. Vienen tras la pausa Flor Borja, que postula